Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Para finalizar con esta segunda mesa de experiencias, desde el Instituto de Bilbao Boticasar tenemos a José Javier Miguel de la Huerta, profesor de Servicios a la Comunidad, y Ángel Almaraz, profesor de Intervención Sociocomunitaria. Ellos van a explicarnos la experiencia que están llevando a cabo y que han denominado Activando Vidas. No he tenido que llamar nunca a Google, no me vais a creer, pero os lo aseguro. Sí, te creo, Sí, bueno. Entonces, nada, lo que queríamos era enseñaros en un vídeo cómo las personas trabajan de manera... Trabajan, es mi soporte tecnológico. Entonces, como las personas que trabajan en el aula y trabajan con métodos tradicionales, cómo empezamos a pensar en valores, en esos valores de ese proyecto que queremos trabajar y cómo con métodos tradicionales de dinámica de grupos, de trabajo en pequeños grupos, vamos desarrollando ese proyecto y en ese desarrollo del proyecto, algo que no se ve en el vídeo, son la integración de las herramientas de Google Apps, entre otras. Nos han mirado un tuerto. Alguien tenía que tocarle y nos ha tocado a nosotros. Nos habíamos traído un pendrive por si pasaban estas cosas. Podéis hacer una presentación como si se estuviese viendo y yo luego os monto con la presentación de fondo. Pero lo que nos interesa son nuestros compañeros, no el vídeo. Bueno. Oh, ahora alguien ha tomado los mandos. Gracias, Sancau. Esto es genial porque es lo que vemos habitualmente, ¿no? Tú no sabes muy bien cómo, pero todo funciona. Nuestros alumnos se hubieran desesperado, es víspera de examen, alguien ha borrado las preguntas de la hoja de... Ahora mismo estábamos, oye, que nos han borrado las preguntas. Entonces no pueden hacer las preguntas del examen en el Classroom porque alguien ha borrado la... ¿no? Esto nos pasa por compartir mal en el Classroom, que os habrá pasado también, ¿no? Vamos al vídeo que pone ahí, por favor. Sí, esto, el segundo, ese. Esto con Apple no pasa, ¿eh? Ya sé que está Google por aquí. Tampoco con Google Chrome. Cast. ¿Hasta cuándo tenemos la... No, que no. Si yo es porque no se me agobie el personal que tendrá que ir a comer. Ah, quieto parado. Activando vidas, ¿vale? Integración social. Si lo ponemos un poco más... Tiene música, pero no os preocupéis que os vamos contando. ¿Veis? Es lo método tradicional, ¿vale? Usamos también el papel, usamos rotulladores, usamos lo mismo. Era Navidad y queríamos trabajar con nuestro alumnado una serie. ¿Se escucha? Perfecto. Vale, os habéis situado, ¿no? Adultos. Estos adultos no han trabajado, la mayoría de ellos, con herramientas tecnológicas nunca. Cuando les hablamos de artefactos, alucinan. Y les decimos, hay que generar un artefacto o utilizar un artefacto tecnológico para poder hacer que esto que hacemos en el aula sea educación expandida. Flipan. Vale, ya tenemos vuestra atención. Bien, nosotros nos caímos del burro hace mucho tiempo, como la mayoría de los que estáis aquí, y nos creímos eso de que los protagonistas del aprendizaje son los alumnos y las alumnas. Y entonces, como nos lo creímos, pues nos sentíamos muy encorsetados en los libros de texto y en los programas. Y alguna conferencia que oímos a Ángel Pérez, catedrático de didáctica de la Universidad de Málaga, pues vino a, de alguna manera, a poner negro sobre blanco lo que estábamos sintiendo. Y decía, no, es que información no es conocimiento. Entonces, es verdad, el paradigma ha cambiado radicalmente y tenemos que ser conscientes de que eso es así. Nosotros ya no somos quienes tenemos el saber, quienes tenemos la información y el poder, porque resulta que la información está en la red y nuestro papel tiene que ser otro, ¿no? Y luego esa idea de que esto para qué sirve, profe, y dice, ya te enterarás mañana, dice, pues no, eso es muy importante.
Porque eso de esto para qué sirve, cuando tú le dices esto sirve para esto y se conecta con la vida cotidiana, resulta que el aprendizaje se hace realmente significativo y tiene un sentido el esfuerzo y tiene un sentido la investigación y tiene un sentido que yo seleccione información y la convierta en conocimiento. Y el reto nuestro ha sido precisamente decir, tenemos que buscar algo con lo que podamos trabajar con el alumnado, pero resulta que nuestro objeto de trabajo son las personas. No podemos poner cualquier cosa a hacer como en el compañero de tecnología con electricidad. Así es que el tema es muy delicado. Tuvimos la suerte de poder contactar con Aspaldico, que es un centro donde se trabaja con mayores, y entonces pusimos en marcha el proyecto. Pero para nosotros poner en marcha el proyecto supuso un cambio de principios metodológicos en la forma en la que trabajamos en el aula, un cambio también en los objetivos. Y también supuso que se nos empezaron a mover todas las paredes, se nos empezó a mover el contenido curricular, se nos empezó a mover el horario y la organización. Entonces, aquí el compañero y yo doblábamos una hora en nuestro horario y al final acabamos doblándonos las horas. ¿Se puede decir? Igual no se puede decir eso. No sé, quiero decir que al final lo que acabamos es entrando los dos en las asignaturas de los dos, rompimos la estructura de los horarios de las dos asignaturas, el alumnado decía en qué asignatura estábamos, daba igual, quiero decir, al cabo de un mes ya no nos preguntaban en qué asignatura estábamos, es decir, porque la cuestión, lo que había empezado a ocupar la parte central era el reto en el que estaban. Ahora ya no nos preguntan en qué asignatura están, les da igual. Entonces, no os venimos a hablar de las APPS como protagonistas, sino como herramientas que nos sirven para generar y sostener procesos de aprendizaje, que es para lo que tienen que ser. Entonces, vamos descubriendo cosas y las vamos adaptando a medida que hemos ido, de alguna manera, viendo qué posibilidades nos dan. Y en un momento dado decíamos, bueno, esto del portfolio, ¿qué juego le damos? ¿Qué juego no le damos? Entonces, hacemos una primera incursión y decimos, no, todavía no, para atrás. Igual que con otras cosas con las que hemos ido trabajando. Sí. Aquí lo importante es que tengamos un mapa claro, y este es el mapa del proceso, ¿vale? Es un proyecto, tiene una serie de pasos y cómo vamos incorporando estas herramientas desde un Canvas, que es un PDF que podemos ampliar hasta el infinito y más allá y ellos lo van rellenando, hasta una herramienta para trabajar las tareas del proyecto, que es el Trello. Bien, lo que veíamos es que hay 4 procesos grandes que aparecen aquí, son los que nuestro viceconsejero de FP nos tiene ahí y estamos convencidos, superfans, porque es que además no lo decimos en plan cachondeo, es así, es como hay que trabajar. O sea, hay una serie de procesos y fuera aulas, fuera esquemas rígidos, porque no sirven para desarrollar las competencias profesionales. Algunas herramientas hemos intentado que una línea de tiempo, pues utilizar el Night Lab que aparece aquí abajo, porque lo que nos permite es, a través de una hoja de cálculo de los documentos de Docs, del Drive, poder luego utilizar el enlace que nos crea el Drive para colocarlo en una página web y que nos genere la línea de tiempo muy vistosa, muy visual. Estoy integrando herramientas que nos parecían novedosas y que sorprendían. Nos detenemos un minutito solo en una de las cuestiones que nos preocupaban, y es la evaluación. Nosotros evaluamos mediante rúbricas, os explica Ángel, porque también hemos introducido una herramienta que es Corubrics, que supongo que conoceréis. Es una herramienta que, a partir de una hoja de cálculo de Google Docs, nos permite en un script lanzar lo que sería la puntuación final ponderada. No sé por qué no va para atrás. Es que hay un enlace, por eso si no pasábamos. Vale. Mirad, lo de la evaluación, quiero decir, tecnológicamente yo estoy desbordado por lo que he visto aquí, así es que no vamos a contar nada que no sepáis. Quiero decir, eso de que utilizamos Drive, el Classroom, todas esas cosas. Vale, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Evaluábamos como evaluábamos antes, y a medida que introducíamos herramientas tecnológicas y que además entrábamos en este proceso donde ellos eran los protagonistas de sus aprendizajes, se nos rompían las herramientas de evaluación que teníamos. No nos valían y decíamos, tenemos que sistematizar más. Si ellos son los protagonistas de sus aprendizajes, resulta que ellos también tienen que conocer muy bien qué es lo que nosotros queremos que aprendan, y ellos tienen que evaluarse también. Así es que eso nos obligó a empezar a investigar en la red y descubrir, bueno, lo de las rúbricas. Pero claro, las rúbricas también llevan su sistema de evaluación.
Y además de las rúbricas, lo que hicimos también fue utilizar rangos de evaluación. Está lento que te pasas. Entonces, aquí hay un elemento añadido, y es que cuando introducimos estos elementos de evaluación, uno invierte mucho tiempo en evaluar. Y tiene que además no solo ser sistemático, sino ser muy puntilloso, porque la comunicación es directa con los alumnos. ¿Y aquí por qué me has puesto un 8? Claro, y estás hablando con él prácticamente en el momento y se lo tienes que explicar y tiene que conocer los criterios. Entonces, cuando ellos tienen los criterios antes, lo que hemos descubierto es que saben lo que tienen que hacer y prácticamente se ponen la nota antes de que se la pongamos nosotros. Y entonces, cuando evalúan en grupo, pasa también parecido, que lo que nosotros le ponemos y lo que ellos se ponen viene a ser prácticamente lo mismo. Esto, por ejemplo, sería un rango de evaluación para uno de los proyectos, para el proyecto, por grupos, donde se evalúan todo el apartado técnico, todo el apartado de maquetación de los proyectos. Entonces, lleva horas. Claro, esto con 35 alumnos y con 2 grupos yo no lo hago, Sí, esto lo hacemos porque tenemos en estos momentos 20 alumnos en el aula. Metemos muchas horas con ellos, pero esto no se puede decir que se generalice en cualquier condición y de cualquier manera. Que nos perdonen los de Google. Hemos hecho trampa porque como no sabíamos si iba a funcionar Internet, hemos volcado la parte de la hoja de cálculo en un Excel. Pero esto lo trabajamos, os lo prometemos. Está en la otra. Nos podéis creer o no, Dale está en la para otra. atrás, Voy para atrás. Aquí. Sí. Se trabaja con Google, porque es además más cómodo. Sí, aquí está. Está Dale, aquí. sí, dale. Básicamente... Mira, eso es. Bueno, Eso es sí, pero también es... lo que hacemos es, les lanzamos un formulario con un script, los alumnos evalúan, se autoevalúan o nosotros evaluamos y los datos se vuelcan en esta hoja. Y el propio script lo que hace es darnos las notas finales. Así de sencillo. Pero es muy rápido y muy práctico. Dale, para adelante. Bueno, hay una cosa también importante en esto y es cuando empezamos a investigar y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Un proyecto? ¿Un aprendizaje de servicios? ¿Una PBL de esos? Dices, no, aprendizaje basado en problemas. Dices, como si fuera algo totalmente nuevo, ahora se le ponen letras en inglés y dices, esto es nuevo. Que no. O sea, que Bruno Munari, en su libro Cómo nacen los objetos, hace 25 años, ya nos estaba hablando de la metodología de investigación en base a proyectos, ¿no? Pero está muy bien que se ponga en bonito y que de repente descubramos que la Universidad de Monterrey tiene un libro o un tochito muy bonito y dice aprendizaje mediante retos y nos lo pone guay, súper guay, y nos dice que eso de el aprendizaje a través del sentir, pensar y actuar es clave. Y cuando trabajamos los 3 ámbitos del sentir, pensar y actuar, resulta que uno se lleva el aprendizaje puesto para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí es por donde queremos caminar, siempre que podemos, claro. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones en cuanto al proceso es que cuando ponemos en marcha procesos de estos son dinámicos, no son cerrados. No es que vas a dar el día 25. Lo siento mucho. Si ponemos en marcha proyectos, enmarco el proyecto, pero resulta que el proceso de aprendizaje del grupo marca ritmos también. Así es que el proceso es dinámico, por parte del grupo y por parte de lo que descubren, porque al mismo tiempo que ellos son protagonistas, resulta que hacen contrapropuestas en su proceso de aprendizaje y nos rompen los esquemas. ¿Y qué hacemos? Incluso las herramientas, ellos controlan unas herramientas que no son las nuestras. Y al revés, y aprendemos mutuamente. Y luego otro elemento que es importante en esta historia es que la epistemología se pone al servicio del proceso de aprendizaje y no al revés. Es decir, no organizamos en función de las materias. Ahí ya apareció. Ya está, vale. Bueno, una última cosa que, aunque esté la compañera allí, quería decir. El último puntito de aquí. Dice, como tenemos aquí compañeros que ocupan cargos de responsabilidad en la administración educativa, la economía compartida no es Ausolán, compañeros. La economía compartida es eso donde tú te pones tus cosas y resulta que lo que se está haciendo es externalizar costes a costa del profesorado. O sea, no vale que nos tengamos que comprar tablets de 1.000 euros para poder funcionar. Es decir, la Administración, si quiere lanzar esto de una manera seria, tiene que pensar que tiene que poner recursos a disposición del profesorado y de los centros. Bueno, mila esker bioi, eta mila esker
esperientzien maila hauetan parte hartu duzuen guztioi. Badakigu esfortzu handia izan dela zuentzat eta benetan eskertzen dizuegu egindako lana.